Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un gozo, es un privilegio que Dios nos concede en este día de volver a estar juntos para seguir estudiando las Escrituras. Gracias a Dios por sus muchas misericordias para con todos nosotros al permitirnos vivir y seguir disfrutando el placer de conocerle y de adorarle. Continuamos estudiando las doctrinas a las cuales hemos sido entregados. Estamos estudiando las doctrinas escatológicas y hoy estaremos hablando sobre la revuelta final de Satanás. De hecho, los últimos acontecimientos, las últimas cosas que se le concederá a Satanás hacer en esta tierra antes de ser lanzado al lugar de tormento. Todas las cosas creadas tienen un principio y todas ellas tienen un fin. Y es necesario que nosotros miremos en las Escrituras cuál es el fin de todas las cosas, incluyendo de los seres creados, entre ellos la de los ángeles, la de nosotros y la de toda la creación. El único que permanece por los siglos de los siglos y es inmutable es Dios. Pero todas las demás cosas tienen un principio, tienen un fin. Y Satanás tiene un fin, no porque será extinto, sino porque llegará el momento en que será atormentado y recibirá justicia de parte de Dios por todo su actuar durante todo su tiempo, durante todo el tiempo de su peregrinaje sobre la creación. Así que vamos a orar y nos disponemos en la mano de Dios para que sea el Espíritu de Dios y no nosotros, para que sea Él en nosotros y a través de nosotros el que obre, hable y actúe y nos permita creer. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que tenemos en este día de estar delante de ti una vez más, abriendo las Escrituras y disponiéndonos, Dios, para ser enseñados por ti. Gracias por tu plan perfecto y tu disposición de enseñar a tu pueblo, de educar a tu pueblo, de formar a tu pueblo y de llevar a tu pueblo, Dios, a creer en unidad. Padre, son tantas las doctrinas, tantas las distorsiones que hoy tenemos y estamos en tiempo de apostasía, Dios, donde se distorsiona completamente el Evangelio, donde se distorsiona completamente el mensaje que tú nos has dado. Pero gracias porque tu palabra sigue con nosotros, tu espíritu en nosotros, Dios, y el remanente se mantiene, Dios, porque tú eres Dios poderoso para sostener tu remanente. Clamo, oh Dios, para que nos dé la gracia, Dios, de ser bibliocéntricos, cristocéntricos, para que nuestras posiciones no sean conforme a las posiciones de los hombres, sino que realmente nuestra fe y nuestra creencia sea completamente conforme a las Escrituras. Padre, queremos realmente que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo se acomode, se adapte, se moldee a las Escrituras y por las Escrituras, para que nuestra boca, Dios, y nuestra mente y todo nuestro ser realmente responda, Dios, a la palabra escrita. Ruego tu bendición para mí y para cada uno, Dios, de los que hoy estamos delante de ti estudiando y aprendiendo, y para los que en el futuro oirán también estas palabras, Dios, y tendrán que tomar decisiones. La bendición tuya sea para con todos nosotros y gracias por el gozo de estar delante de ti, siendo enseñados a través de tu Espíritu, conforme a lo que nos dejaste escrito, Dios. Gracias porque tú nos vas moldeando conforme al carácter de tu Hijo. En el nombre de Él nos encomendamos a ti, dándote gracias. Amén y amén. Hablando de la revuelta final de Satanás, estaremos hablando básicamente de el fin de él, de su obrar terrenal y de su obrar en este eterno plan que el Señor ha creado, en este plan de redención. Dijimos en una predicación anterior que la existencia de Satanás es necesaria en el plan de redención. Aunque Dios no creó a Satanás como tal, Él ordenó realmente la existencia del mal, pero recuerde que fue Satanás directamente el que decidió hacer mal y convertirse en el malo y ponerse en oposición directamente a Dios. Dios no es el autor del mal, no es el creador del mal, pero por la orden de Él existe, porque Él decretó la existencia. El mal realmente inició en el corazón de este ángel que fue creado realmente perfecto, hermoso y con una posición maravillosa delante de Dios para cuidar y adorar, cuidar el trono de Dios y adorar a Dios en la presencia de Él. Satanás, que ha estado actuando desde el inicio de la humanidad, tendrá su fin en estos acontecimientos escatológicos. Satanás no es soberano, no es omnipresente, es una criatura. Su obra, sus actividades y su futuro está determinado
por Dios en las Escrituras. Por eso nosotros, si estudiamos la Biblia, sabremos el inicio de todas las cosas, el proceder de todas las cosas y el final de todas las cosas. En cuanto a nosotros los hombres, sabemos lo que Dios hizo al principio en Adán y Eva, sabemos las órdenes que Él le dio, sabemos lo que Adán y Eva decidieron hacer, su rebelión, y podemos ver a través del tiempo todas las consecuencias, pero a través de la Escritura podemos ver el final para aquellos que realmente viven según Adán o el final para aquellos que decidieron vivir según Cristo. Así que bienvenidos a este tiempo de estudio y vamos entonces a entrar en el tema. ¿Qué es la revuelta final de Satanás? Es el último tiempo que Satanás tendrá para actuar en su naturaleza, en sus engaños, en sus actitudes. Satanás es un ser creado, por lo tanto es una criatura que está bajo la autoridad de Dios. Él nunca ha podido hacer nada ni podrá hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Dios es soberano, Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Y nuestro Señor venció. No solamente como Dios tiene poder, sino como hombre también tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Por lo tanto, tiene el control absoluto de todo lo que Satanás hace, está haciendo y va a hacer. En el eterno plan de Dios, Dios quiere realmente que los hombres no pequen. Pero nosotros nos rebelamos en Adán y en obediencia a Satanás y en rebelión a Dios nos rebelamos y somos desobedientes y pecamos. Y a pesar de que tenemos las Escrituras, somos necios y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer a la manera de nosotros, y aun cuando decidimos obedecer la voluntad de Dios, queremos de alguna manera hacerla a nuestra manera, y así no funcionan las cosas. Satanás es un ser rebelde completamente a Dios, que ya no tiene esperanza ni tiene cambio. Ya fue juzgado, es sentenciado y no ha sido apresado. Y mientras que esté en este sistema de vida, en este siglo, como dice la Escritura, él es el engañador, el padre de las mentiras y aquel que nos acusa a nosotros día y noche delante de Dios. Pero llegará el momento final en que ya no tendrá más libertad para hacer lo que quiere, sino que tendrá que ser apresado y condenado para ser atormentado por los siglos de los siglos bajo la ira de Dios en la prisión que está diseñada para él y sus demonios. Por eso, la última revuelta de Satanás es el último tiempo que Satanás tendrá para engañar a las naciones y para reunirlas para ir en contra de Dios. Siempre Satanás ha levantado a los seres humanos en contra de Dios, ha levantado la voluntad del hombre en contra de la voluntad de Dios y ha hecho que los hombres hagan cosas en contra de las obras de Dios. Dios nos diseñó a nosotros en Cristo Jesús para buenas obras, pero Satanás ha entrado un sistema en el ser humano y ha puesto realmente esa vieja naturaleza en nosotros para que nosotros obremos en contra de las obras de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y por eso en nosotros los creyentes hay un conflicto entre el obrar de la carne y el obrar del Espíritu. Una guerra continua donde nosotros debemos decidir a quién damos el control. A la carne que está sujeta a Satanás o al Espíritu que nos sujeta a Dios. Para hacer las obras del diablo o para hacer las obras de Dios. Para vivir en la voluntad del Espíritu o en la voluntad de la carne, que es la voluntad de Satanás. Y en esa lucha hemos vivido y vivimos todos los creyentes, pero llegará el día final en que Satanás ya no podrá obrar a través de su carne ni a través del mundo en nosotros, porque el Señor tomará el control absoluto de todas las cosas para que realmente el Señor Jesucristo sea el Señor en todos y sobre todos. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 20. Porque este evento sucederá después del milenio, básicamente, al terminar el milenio. Si ustedes leen la Biblia, van a mirar bien los acontecimientos escatológicos. Y en el capítulo 20, versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, cuando terminen esos 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, como rey sobre toda la tierra, sobre todos los hombres, sobre todas las naciones, entonces dice, Satanás será suelto de su prisión. Recuerde que en este capítulo 20, Satanás fue aprehendido y fue encerrado
atado y encerrado por 1000 años. Leamos el versículo 2 y versículo 3 del capítulo 20. Aquel ángel que bajó del cielo con la cadena, dice el versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el mismo, y lo ató por 1000 años. No fue lanzado al infierno. Satanás no conoce el infierno, él no sabe lo que es el infierno, él no lo sabe. Y lo arrojó al abismo. Esto no es el infierno. Y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El versículo 3 tiene su cumplimiento allí en el versículo 7. Ya en el versículo 7 se han cumplido 1000 años y entonces se debe cumplir lo que dice el versículo 3 porque está escrito y la palabra de Dios debe cumplirse. Será encerrado por 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, un tiempo muy cortico. Por eso la última revuelta de Satanás o la revuelta final de Satanás será tan pronto termine el milenio, al final de los 1000 años. No sabemos si es en el año 1000 o si es antecitos o después del año 1000, pero al terminar esos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y él empezará su última labor. Posiblemente él en su corazón pensará que le van a dejar mucho tiempo, pero no, él tiene muy poco tiempo y suficiente tiempo el Señor le va a dar para que cumpla la tarea final antes de ser enjuiciado, antes de ser llevado a prisión para ser atormentado por los siglos de los siglos. Vamos a hacer un pequeño repaso de la obra de Satanás hasta su revuelta, desde sus inicios hasta su revuelta. La Biblia en el libro de Ezequiel, acompáñanos allí al libro de Ezequiel. Recuerde que hay dos libros proféticos que hablan del inicio básicamente de Satanás como Satanás. Y primero vamos al libro de Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28, los versículos 14 y 15 dice la Biblia: Tú, querubín, recuerde que Satanás, antes de ser Satanás, fue un ángel líder en el cielo, un querubín protector, un querubín que estaba por encima de todos. Dice el versículo: tú, querubín grande, porque era por encima de todos los ángeles y fue creado para ser la autoridad máxima de los ángeles y de hecho está por encima de todos los ángeles. Oh querubín, tú querubín grande y protector, dice el Señor, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, porque fue hecho como el protector del trono de Dios y de hecho fue hecho para adorar a Dios. Perfecto eras, escuche, perfecto eras desde el inicio hasta ese momento, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, porque es creación de Dios. Recuerde que los ángeles fueron creados por Dios, hasta que se halló en ti maldad. Como dijimos en una predicación anterior, tanto los ángeles como los hombres, todos fuimos colocados bajo mandamiento. Fuimos colocados bajo prohibición. No sabemos exactamente cuál fue la prohibición que Dios le dio a Satanás, pero por el contexto de su pecado, parece que fue que no se rebelara contra él, que no codiciara su santo trono, que no deseara ser más de lo que era. Y eso fue lo que él desobedeció y quiso ser Dios, quiso tomar el trono de Dios, quiso ser Dios y de esta manera se halló en él maldad. Recuerde, en la misma orden para el hombre. Al hombre se le dio una orden de no comer de un árbol y él, bajo el engaño de Satanás, deseó comer del árbol, tomó del árbol, comió y pecó contra Dios porque se rebeló al mandamiento de Dios. Y en Romanos capítulo 7, Pablo es muy claro. Si no fuera por el mandamiento, no pecaríamos o no habría pecado o no habría conciencia de pecado. Pero Dios nos puso bajo mandamiento porque nos dio voluntad. Ustedes y yo tenemos que entender, hay una doctrina que se mueve por todos lados en el mundo y es la doctrina del supuesto libre albedrío. Nadie tiene libre albedrío. Dios no hizo personas con libre albedrío, Dios hizo personas con voluntad. De hecho, las personas lo que tenemos es voluntad. Dios nos dio a nosotros voluntad. Las cualidades de ser persona es tener intelecto, tener voluntad y tener emociones. Dios tiene intelecto, voluntad y emociones. Por eso Él puede sentir, puede decidir, puede obrar. Los ángeles son personas, aunque son espíritus, son personas y tienen las cualidades de una persona: voluntad, emociones, intelecto.
Y los que somos así, entonces tenemos la capacidad de tomar decisiones, no de hacer lo que nosotros queremos porque estamos bajo los límites de Dios. Dios a todos nos puso límites donde habitar y aún que decidir. A Satanás y los demonios se les dio un mandamiento de no hacer algo y se rebelaron contra ese mandamiento. A nosotros los hombres se nos dio mandamiento entre no comer de un árbol que de alguna manera nos permitiría saber qué es bueno y qué es malo. Hoy lo único que decidimos nosotros es entre el bien y el mal. No decidimos nada más. Y cuando decidimos lo uno o lo otro, no estamos decidiendo ni hacer bien ni hacer mal. Estamos decidiendo sencillamente quién controla nuestra vida, si el pecado o el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo es el que puede hacer el bien en nosotros y solo el pecado es el que puede hacer el mal en nosotros. Así que como dice Romanos, ya no soy yo el que peca, es el pecado que mora en mí. Ya no soy yo el que hace lo bueno, es el Espíritu Santo que mora en mí. Yo lo único que decido es a quién someter mi voluntad. No mi libre albedrío, sino mi voluntad. Satanás decidió dejar de estar sometido a la voluntad de Dios y sometió su voluntad a su pecado, a su deseo interno, a su deseo, como dice la Biblia, a su deseo pecaminoso. Y por eso el texto dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Se llenó de soberbia cuando muchos ángeles también lo siguieron y pecó. Dice, y pecaste. Pero por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Porque no solamente pecó, sino también fue lanzado de allí, fue sacado de su posición. No fue echado completamente de la presencia de Dios en el sentido de que puede ir y venir. No, fue sacado de su posición. Perdió su perfección, perdió su santidad, perdió la posición que tenía frente a Dios de ser el protector y ser el adorador y el que estaba allí. Pero siguió siendo un querubín, siguió con su poder, con su belleza, y todo eso ahora lo usa para engañar. Por eso Dios lo destituye de su posición, pero él sigue ahora siendo entonces el enemigo. Ya no está para adorar a Dios, sino para oponerse a Dios. Ya no está allí para honrar a Dios, sino para rebelarse contra él. Ya no está para proteger, ahora es acusador, ahora es destructor, ahora es asesino, ahora es alguien que es completamente contrario a aquello para lo cual fue creado. En Isaías 14, vamos allí por favor, en el libro de Isaías capítulo 14, nos muestra cómo fue echado de la presencia de Dios, aunque Ezequiel también lo menciona. Isaías 14, vamos a leer los versículos 13 y 14. Allí está su pecado. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Porque el pecado es un decir en el corazón que se convierte después en una acción. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo. Mire las decisiones de él, lo que él decía porque nunca pudo hacerlo. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él fue lanzado con sus seguidores del cielo, básicamente a la tierra. Pero su residencia, básicamente, el Señor no llegó directamente a la tierra, porque la tierra no fue hecha para Él, sino para los hombres. Él fue lanzado, como dice la Biblia, a los aires, sobre la tierra. Y hoy es el príncipe de los aires, con permiso para tocar a los hombres, debido a que los hombres nos pusimos en las manos de Él al hacerle caso a Él y rebelarnos contra Dios. Pero Él fue lanzado con sus seguidores a este sistema y fue lanzado realmente por su pecado, por su orgullo. Y en la Biblia es clara que cuando bajó, Él engañó al hombre. Adán y Eva, en el capítulo 3, vamos allí por favor, en el capítulo 3 vemos completamente la conversación, y ustedes han leído ese texto, la conversación que Satanás entabló con Eva, y Eva en su engaño, digamos así, o en su ignorancia, no sé cómo decirlo,
siguió la corriente de Satanás en su ingenuidad, siguió la charla de Satanás, fue atrapado por el engaño de Satanás y pecó contra Dios obedeciendo a Satanás. Voy a leer rápido, versículo 1 al 6. Pero la serpiente, Satanás, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Recuerde que Dios no dio esa orden. Dios dijo que solamente de un árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, empezó a hablar con Satanás, cosa que el ser humano no debe hacer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No trate de corregir a un necio, dice la Biblia, no trate de corregir a un necio porque entrarás en su necedad. Y Eva intentó corregir a Satanás y entró en la necedad y fue atrapada en el engaño de él y pecó. Pero del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Recuerde que es mentiroso y padre de mentira. Y sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Aquí empieza la blasfemia. Empieza básicamente Satanás a hablar mal en contra de Dios. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Él empieza a revolver verdades con mentiras para formar realmente el engaño. Y dice versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella lo vio. Ella dejó de creer y empezó a ser guiada por sus sentidos. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mire cómo empieza el pecado a formarse en ella. Y tomó de su fruto, se rebeló contra Dios. Y le dio también a su marido, hizo partícipe a su marido de su pecado y su marido lo hizo también, el cual comió de la misma manera que ella comió, en rebelión a Dios. Nosotros tenemos que entender eso, que Satanás engañó al hombre, tomó el poder que el hombre tenía sobre la creación y empezó a establecer así su propio sistema diabólico en esta tierra. Por eso dice la Escritura muy claramente que toda la creación está bajo el maligno y que este sistema básicamente de vida es conforme a Satanás. Nosotros tenemos que entender realmente que la Biblia es verdad y que lo que dice la Biblia es lo que realmente está aconteciendo. En Lucas capítulo 6, como en Mateo capítulo 4, vamos a leer Lucas capítulo 6, vemos cómo Satanás se presenta ante Cristo en el poder que adquirió cuando hizo caer a Adán y Eva. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo, eso se lo está diciendo a Jesús, a ti, escuche, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque la Biblia dice que le mostró los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién? Por Adán. Cuando Satanás hizo caer a Adán, tomó completamente toda la autoridad y el poder que Dios le había dado a Adán sobre la creación. Él lo tomó y él se hizo dueño y en ese momento está realmente actuando como Señor de todo ante el Señor de todo, que es Cristo Jesús. Por eso esas palabras, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y lo triste es que nosotros no entendemos que Satanás sigue hoy, de la misma manera que engañó a Eva y de la misma manera que quiso engañar a Jesús, sigue engañando a los hombres y a todos, ofreciéndonos cosas de este mundo, como riquezas, poder, solo para apartarnos de Dios, solo para llevarnos en pos de Él y para que nosotros caigamos en el sistema de Él. Pero lo maravilloso es que el Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Él venció a Satanás y le quitó a él el poder sobre todo, aunque aún no lo ha destituido del poder. Un ejemplo de esto en la Biblia maravilloso es cuando Saúl es destituido como rey y Dios corona a otro como rey. Destituye a Saúl y le dice que ya no será más rey y nombra y unge a David como rey, pero no lo quita del trono, no quita a Saúl del trono, sino que deja que Saúl durante todo su reinado y ahí en adelante empieza a perseguir a aquel que ha sido elegido en reemplazo de él. Y todo el tiempo Saúl se la pasó tratando de matar a David. De igual manera, Satanás ha sido vencido. Dice la Escritura, vamos al libro de Juan, por favor. San Juan, capítulo 16, versículo 11. Dice la Escritura,
que el Espíritu Santo vendría y convencería, y dice, y de juicio, convencería de juicio al mundo, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. De hecho, Satanás fue juzgado cuando él pecó en el cielo. Allá fue juzgado y allá fue sentenciado a dejar de ser. Fue sentenciado ya al Hades, al infierno, ya fue sentenciado, pero no fue apresado. Cristo vino y lo vence a él y vence toda su obra, vence el pecado, vence la muerte y vence a sus demonios en la cruz. Toda esa obra Cristo la hace en la cruz, como dice Colosenses, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero aún no ha sido apresado. Fue juzgado, fue vencido, pero viene el final, y es lo que estamos hablando, la revuelta final de Satanás. El tiempo cuando él ya será apresado y se le quitará completamente su obrar. Es interesante tomando la vida de Saúl y David. David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo. Cristo vino a la tierra y no mató a Satanás, no vino para apresarlo, vino para vencerlo completamente en su obrar terrenal. Y lo venció, y venció toda su obra. Y dejó toda esa victoria para nosotros. Pero aún el enemigo sigue en la tierra hasta el último tiempo, hasta que se cumpla el tiempo de llevarlo a prisión. Porque es un plan de redención, y en el eterno plan de redención es necesario la presencia del enemigo para probar nuestra fe, para probar realmente lo que nosotros somos, y para que nosotros nos demos cuenta que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que necesita ser vencida todavía, y hay un enemigo que ataca. Él es necesario todavía en este proceso. Y anhelo de todo corazón que usted entienda esto, porque muchos siguen juzgando a Dios. ¿Por qué Dios no quita a Satanás? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no impidió el pecado? ¿Por qué no impide esto? ¿Por qué no impide aquello? Porque Él, Dios, Él quiere enseñarnos a nosotros a ser responsables. Él quiere enseñarnos a nosotros a usar bien la voluntad. Él quiere que nosotros aprendamos a tomar decisiones, y si no existiera lo uno, no entenderíamos lo otro. Es necesaria la presencia del enemigo para que nosotros valoremos al amigo. Es necesaria la presencia del falso Dios para que nosotros realmente valoremos y conozcamos al verdadero Dios. Es necesaria la luz, las tinieblas, para que nosotros nos demos cuenta de qué es la luz. Es necesaria la enfermedad para que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la salud. Es necesario lo uno para entender lo otro, hasta que llegue el tiempo final. En Lucas 22:31. Vamos allí, por favor. Lucas 22:31. El enemigo tiene un amigo en nosotros, que es la carne, y a través de la carne de alguna manera tiene permiso para obrar en nosotros, no porque él pueda entrar en un creyente como algunos dicen, sino que por la carne obra en nosotros, y nosotros somos los responsables de que él tenga esa manera de obrar en nosotros, porque somos nosotros los que decidimos obrar en la carne. Mire lo que dice Lucas 22:31. Dijo el Señor también a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, y lo va a hacer, como se zarandea el trigo, lo va a zarandear. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es maravilloso mirar cómo Satanás tiene acceso a Pedro, y Dios le concede ese acceso, porque Satanás no puede realmente acceder a nadie sin el permiso de Dios. Pero al mismo tiempo somos nosotros responsables de hasta dónde dejamos que Satanás obre, porque tenemos la victoria. Cristo ya hizo todo para que nosotros nos mantengamos firmes. Y Dios promete mantenernos firmes, y promete que a pesar del zarandeo, a pesar del sacudón, podamos volver al Señor. Por eso todos los que realmente son hijos de Dios, aunque pequen y aunque sean zarandeados y aunque vayan al mundo, si realmente son hijos de Dios, tendrán que volver. Porque su oración a favor de Pedro es una oración a favor de nosotros, y su palabra se cumple. Pedro volvió arrepentido y fue confirmado por el Señor, perdonado por el Señor y reafirmado en su posición para continuar adelante. Cristo venció al enemigo en la cruz, y Cristo hoy tiene el límite de Satanás hasta donde puede obrar en nosotros y aún en los impíos. Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros también está sobre los demás, sobre los impíos, impidiendo que Satanás haga lo que quiere hacer con ellos, porque Satanás quiere matarlos a todos. Realmente
Satanás lleva al hombre a emborracharse, pero Dios es el que cuida que no se muera en la borrachera, porque Dios tiene un propósito con ese impío, sea para salvación o sea para juicio, pero lo tiene. Y a veces nosotros no entendemos la soberanía de Dios, la soberanía de Dios cubre y alcanza a todo y tiene dominio sobre todo. Y dice la Biblia, ¿por qué Dios cuida al impío? ¿Por qué Dios no permite que Satanás mate a todo impío? Porque Dios dice muy claro que Él es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda. Y entre muchos de esos hay muchos que han sido escogidos para salvación y deben llegar a los pies de Cristo. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando. Ahora, en Apocalipsis 12, vamos allí, Apocalipsis 12, por favor. En esta obra de Satanás, la Escritura dice que en la gran tribulación, cuando venga la gran tribulación, él será echado netamente de la presencia de Dios. Porque aunque él fue despojado de su posición y fue realmente arrojado de los cielos de la función que tenía, no se le ha impedido el estar en la presencia de Dios porque hoy es el acusador. Después de ser el protector, hoy es el acusador. Y Él es el que nos acusa a nosotros día y noche. Por lo tanto, bíblicamente hablando, sabemos que su mayor tiempo la pasa en la presencia de Dios siendo acusador. Allí está como el acusador de todos los creyentes, al lado de Cristo. Y Cristo es el defensor de todos los creyentes, el que realmente ahora nos protege, realmente el que cuida de nosotros y el que nos defiende. Y allí está el Padre como juez. Mire lo que dice Apocalipsis 12, versículo 9. Eso será durante el tiempo de la gran tribulación. Y fue lanzado fue lanzado del cielo ya. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Recuerde que allá fue arrojado a los aires, ahora es arrojado netamente a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él porque tienen acceso a la presencia de Dios. Entonces oí una gran voz del cielo, o en el cielo, que decía, ahora, en este momento, ha venido la salvación. Ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La tarea presente de Satanás ha sido acusarnos, engañarnos aquí en la tierra y acusarnos en el cielo. Esa es la labor de él. Por eso nosotros tenemos que aprender esto, de saberlo, que es real. Esta lucha es real. Y no se gana con gritos y con palabras y con insultos ni con peleas. Se gana con la fe, con la fe. De la misma manera que Pedro fue levantado porque Cristo oró para que la fe de Pedro no faltara. De la misma manera que Cristo venció en fe, citando las Escrituras y obedeciendo las Escrituras, eso es fe. Lo venció. Y de la misma manera nosotros lo vencemos en fe. Es maravilloso realmente entender esto. Y el versículo 11 de Apocalipsis dice, y ellos, aquellos que son acusados, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Mire estas tres provisiones que Dios nos ha dado para tener victoria sobre el enemigo. Primero, la sangre de Cristo. Los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido lavados en la sangre del Cordero y tenemos victoria sobre Satanás porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dos, la palabra de Dios. Si la vivimos, Satanás tiene que huir. No se trata solo de recitarla, sino de vivirla, de creerla, porque es por fe. Y el menospreciar nuestras vidas, porque Satanás trata de que nosotros valoremos nuestra vida dándole gusto a nuestra vida. No, tenemos que menospreciar nuestra vida para poder dejarnos de dar gusto a nosotros y poder disponerla a la voluntad de Dios, incluyendo si es la muerte. No importa si es la muerte. Por eso tenemos que entender las Escrituras y saber que Él tiene una obra presente y es el engañador aquí en la tierra y el acusador en el reino de los cielos. Pero al comenzar el milenio, como leímos antes, vamos otra vez al capítulo 20 de Apocalipsis. Allí en el capítulo 20, versículos 2 y 3, al iniciar el milenio, Él será atado. Aún no ha sido atado. Hay algunos que en su posición dicen que en este momento Satanás está atado y que Cristo está reinando. Eso no es verdad. Cristo reina sobre todo, sí, pero de una manera distinta. Cuando Él venga a su reinado realmente literal, donde Él será rey sobre la tierra y todos los ojos le verán, es cuando Satanás va a ser atado, porque ningún rey podrá gobernar de la manera correcta si
se sienta a la mesa con sus enemigos, o si deja vivir a sus enemigos, o si no apresa a sus enemigos. Cuando David gobernó, la casa de Saúl empezó a ser destruida. Cuando Salomón gobernó, los enemigos de su padre David tuvieron que ser destruidos, incluyendo sus propios hermanos, tuvieron que ser eliminados. Porque ningún rey puede gobernar si sus enemigos siguen vivos. O si él se sienta a sus enemigos como se hace hoy en día. Se sientan los gobernantes con sus enemigos a hacer tratados de paz. Es solamente darle oportunidad al enemigo de afirmar su enemistad, de afirmar sencillamente su contrariedad. Cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer es aprisionar a su enemigo, porque aún no ha llegado el tiempo, en el plan de Dios, el tiempo de llevarlo a el lago de fuego, al tormento. Entonces, sencillamente, ¿qué dice la Biblia? Será atado y será aprisionado por 1000 años juntamente con sus demonios, para que al final de los 1000 años sea suelto por un poco de tiempo y termine la labor que está escrita que debe suceder. Por eso es maravilloso entender todo este proceso de él y creer lo que la Biblia dice, no lo que la gente dice, no lo que algunos piensan que va a suceder, sino lo que la Biblia dice. Y por eso en el versículo 7 dice que al final del milenio será suelto por un poco de tiempo y saldrá a hacer la tarea final. Escuche lo que dice. Vamos, versículo 7, Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y versículo 8, y saldrá, porque aquí básicamente vamos a mirar entonces cómo se desarrollará la revuelta final, ya, el último obrar de Satanás, que está básicamente en el versículo 8 y versículo 9. Versículo 8, y saldrá de la prisión, lo dejarán salir derecho. Como lo dejan salir, él saldrá juntamente con sus demonios y saldrá de su prisión y saldrá a engañar a las naciones porque él es el engañador. A las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiero explicarles este texto. Recuerde que este texto sucede al final del milenio. Cuando inicia el milenio, cuando es apresado Satanás, son millones de personas las que mueren, o sea, todos los que tienen la marca de la bestia en su mano o en su frente. En otras palabras, todos aquellos que rechazaron a Cristo y todos aquellos que no creyeron en Cristo serán muertos, como dice el capítulo 19, versículo 21, o el versículo 5 del capítulo 20. Todos ellos morirán, irán al Seol a esperar el juicio final. Pero cuando Cristo venga, habrá una gran multitud de personas que creyeron en Cristo y están vivas, entre ellos el pueblo de Israel, que será guardado y protegido durante la gran tribulación para que pase vivo al milenio y reciban a Cristo, esperen a Cristo, vean a Cristo y crean en Cristo y disfruten como se les ha prometido el reinado de Cristo y Cristo reine sobre ellos y sobre la nación de Israel, siendo la nación de Israel la capital de todo el mundo para aquel entonces. Toda esa gente que pasó viva tendrán la oportunidad de reproducirse. Como son gente viva, gente pecadora viva que pasa el milenio, todos los hijos que nazcan serán gente pecadora, pero porque Satanás ha sido amarrado y sus demonios, no habrá quien los engañe, quien los incentive a hacer mal, y aunque son malos, no serán incentivados a hacer el mal. Y la Biblia es muy clara que en aquellos entonces Cristo gobernará y si alguno dentro de su propia decisión decide rebelarse, Cristo lo castigará con azotes, lo castigará duro, porque Cristo no permitirá la rebelión en su reino y el que intente rebelarse por sí mismo, entonces será castigado. Toda esa gente se multiplicará y cumplirán la voluntad de Dios de llenar la tierra, porque la tierra nunca ha sido llena desde que el hombre pecó, porque el hombre se ha rebelado contra el mandamiento de Dios y parte de ese mandamiento llena la tierra. Y en el milenio toda la tierra será llena, se cumplirá la palabra de Dios y será llena la tierra. Nosotros, la iglesia, viviremos con Cristo en la Nueva Jerusalén. El pueblo de Israel vivirá alrededor de la Nueva Jerusalén, como dice la Escritura. Ellos harán su campamento alrededor de la gran ciudad, alrededor de la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén estará es Cristo y la esposa. Y dice el versículo entonces, Satanás saldrá a engañar a las naciones. Saldrá y encontrará suficientes corazones de esa gente que nació en el milenio. Y aunque vivieron como Judas al lado de Jesús, vieron la obra de Jesús, se deleitaron en las bendiciones de Jesús,
nunca lo aceptaron como el Mesías, nunca lo aceptaron como el Salvador, nunca se rindieron a sus pies, nunca reconocieron que Él es el Señor y Salvador de ellos. Disfrutaron de todas sus bendiciones, pero su corazón siguió sin Cristo, siguió vacío. Por eso cuando Satanás sale de su prisión va a encontrar suficientes corazones para engañar. Y tendrá tiempo para indisponerlos contra Jesús, para llenarlos de motivos contra el Rey de Reyes, para llenarlos de motivos contra el que está sentado en el trono. Al igual que en el cielo, Él empezará a hacer que los hombres empiecen a codiciar toda la grandeza de Cristo y deseen levantarse contra Él como autoridad. Porque el corazón del ser humano en su pecado es rebelde contra la autoridad, no quiere obedecer la autoridad, se opone a la autoridad, resiste a la autoridad y hace planes en contra de la autoridad, como los hizo Satanás y como los hizo Adán y Eva, pero a favor de Satanás. Y por eso dice el texto, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Irá a los 4 puntos cardinales de la tierra y encontrará corazones vacíos. Y los engañará, los llenará de motivos contra el Señor y los reunirá para pelear contra el Señor, dice la Biblia, el número de los cuales es como la arena del mar. Es triste esta realidad, pero el ser humano no es pecador porque está en ambientes pecaminosos. Es pecador porque nace pecador y daña los ambientes donde esté. Se le ha enseñado a la humanidad que el ser humano nace perfecto, que nace santo y que la sociedad lo corrompe. No, el ser humano nace corrompido y destruye el medio en que vive. Y esta es una evidencia porque el Señor va a permitir esto para mostrar que el ser humano no busca a Dios por sí mismo. No busca a Dios, como dice Romanos 3. No hay quien busque a Dios. Si Dios no obra la salvación en el ser humano, ningún ser humano busca a Dios. Si Dios no concede el arrepentimiento, ningún ser humano se arrepiente. Por eso Dios es justo al conceder arrepentimiento a quien Él quiera, porque ninguno quiere. Y es justo al salvar a quien Él quiera, porque ninguno se da cuenta que necesita ser salvado. Y por eso es justo Dios a buscar a los que Él quiso, porque los hombres no le buscan a Él, no le buscamos. Estamos interesados en las cosas que queremos, sí. Y sabemos que Dios nos las puede conceder, sí. Y sabemos que Él las puede conceder, sí, pero no lo queremos a Él. Porque no queremos autoridad, no queremos un Dios. Queremos, en esta vieja naturaleza, engañados por Satanás, queremos ser dioses como Satanás lo quiso y le enseñó al hombre que podía ser Dios. Porque le dice, seréis semejantes a Dios. Eva supo que al comer de esa fruta podía estar por encima del hombre y estar en el lugar de Dios. Y todavía el hombre sigue creyendo eso, en el engaño de Satanás. Pero no sucederá así. Ustedes pueden ampliar este versículo 8 leyendo Ezequiel capítulo 38 y 39 que habla básicamente de Gog y Magog, de cómo Él va a reunir todas las naciones, no solamente en el milenio, sino también al final del milenio, perdón, no solamente en la tribulación, sino al final del milenio para ir en contra de Cristo. Porque al final de la tribulación va a reunir la nación y sus ejércitos para guerrear contra Cristo. Y eso es lo que dice el capítulo 19, que cuando ellos están listos para pelear contra Jerusalén, aparece Cristo y ellos se devuelven a pelear con Cristo y serán destruidos todos. Al final del milenio, de igual manera, levantará nuevamente a la humanidad en contra de Cristo, como lo hizo cuando Cristo vino también. Levantó al pueblo de Israel y levantó a las naciones en contra de Israel, como dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se reúne el pueblo contra Dios? ¿Por qué? Hoy Satanás está levantando todas las naciones en contra de Cristo, en contra de su palabra y en contra de la iglesia. El mundo ha encontrado la manera, los gobiernos han encontrado la manera, Satanás ha encontrado la manera de levantar la humanidad contra Cristo, concediéndoles libertad para pecar, concediéndoles el vivir en sus deseos, y está levantando la humanidad contra Cristo. Por eso la persecución viene y Cristo viene también pronto. Ya el mundo está de alguna manera como Sodoma y Gomorra, aceptando toda clase de desviación sexual, aceptando toda clase de inmoralidad y aprobándola y dando leyes para que cada uno viva, porque los tiempos han llegado al final. El día del final de todas las cosas se acerca,
pero también se acerca el día del reinado de Cristo. Por eso el versículo 9 dice, y subirán o subieron, nosotros hablamos del futuro, y subirán sobre la anchura de la tierra. O sea, de toda la tierra, de todos los puntos cardinales de la tierra vendrán hombres y mujeres en rebelión contra Cristo, guiados por Satanás y sus demonios, y rodearon el campamento de los santos. Esta básicamente es el pueblo de Israel que está alrededor de la ciudad, y dice, y la ciudad amada, porque bajará a Nueva Jerusalén en el milenio para ser la casa de la esposa, e Israel hará su campamento alrededor. La ciudad amada de Jerusalén, según este texto, estará como estuvo el tabernáculo en la mitad del pueblo de Israel, Israel alrededor. De esta manera, como se veía en el Antiguo Testamento, Cristo en la mitad, en el tabernáculo, y las 12 tribus alrededor, de igual manera será en el milenio. La gran ciudad de Dios bajará y estará en el centro. Dios habitará en medio de su pueblo. Nosotros habitaremos con Cristo como la esposa amada, pero el pueblo de Israel estará alrededor, como campamento, alrededor, dice el texto. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada que está en la mitad. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos ellos. Entonces viene el final para Satanás, versículo 10, el final para él. Aquí se acaba básicamente su obra celestial y terrenal. Se acaba su obra de rebelión. Será entonces ya lanzado a prisión. Recuerde que fue juzgado cuando él pecó en el cielo, fue juzgado y lanzado de allí. Por Cristo fue vencido en su obra ante los hombres y en la tierra, fue vencido. Su obra pecaminosa fue vencida, la muerte fue vencida, él fue vencido y allí será aprisionado. Versículo 10. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado. Ahí viene entonces el final de él. No va a ser extinto, no va a ser eliminado, va a ser aprisionado en la prisión que fue hecha para él y sus demonios, como dicen los evangelios, el infierno. El infierno no fue hecho para los hombres, fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero los hombres tendrán que ir allí porque se rebelaron contra Dios y lo siguieron a él. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, solamente allí estaban, la bestia y el falso profeta, que serán lanzados al principio de el milenio. Al final de la tribulación y principio del milenio fueron lanzados la bestia y el falso profeta y estuvieron allí 1000 años solos. Ahora le llega la compañía, Satanás y sus demonios. Y Satanás y sus demonios, la bestia y el falso profeta y todos los que no creyeron en Cristo serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recuerde que eso lo dice ya también el versículo 15, hablando de los hombres. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso lo vamos a mirar cuando hablemos ya de la resurrección final. Qué bueno es entender cuál es el programa de Dios. Y qué bueno saber que Dios nos ha revelado este programa para que nosotros lo entendamos. Y nos gocemos de que nuestro enemigo, el que se levantó contra Dios en el cielo y se rebeló contra Dios en el cielo y bajó para engañar a la humanidad y rebelar a la humanidad contra Dios, y el cual mantiene la humanidad rebelada ante Dios hasta el día de hoy, un día recibirá su tate quieto, un día será encerrado y nunca más volverá a engañar a las naciones. Nunca más. Nunca más saldrá de su prisión. Estará allí en tormento por los siglos de los siglos. El atormentado será, el que atormentaba será atormentado. El que engañaba será vencido y llevado a prisión, porque el Señor lo ha dicho, Él lo hará. Y qué bueno es poder descansar en las manos poderosas de aquel que está sentado en el trono, el cual es nuestro Señor y Salvador, el cual es también nuestro amigo, aquel que nos salvó y aquel que nos garantiza seguridad, porque Él es el pastor de las ovejas y el cual nos cuida. Por eso, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque seamos atagados por el enemigo, Él nos cuida y es capaz de extender mesa y poner banquete para nosotros, aunque el enemigo esté a nuestro alrededor. Qué bueno es saber que todo lo que tiene inicio tiene un final y que aquel que empezó las cosas, Él las terminará porque es poderoso para hacerlo. Entonces, la maldad de Satanás, su perverso corazón, su perversa naturaleza, su
hijo la bestia y su falso profeta tendrán fin en el lago de fuego de azufre, que es la prisión, que está reservada para ellos y de donde no saldrán jamás. Como se dice en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico está allá, dice, Abraham le dice, los que están allá no pueden salir de allí, como también los que están en el cielo no pueden salir del cielo para ir allá. Cada uno terminará en el lugar que escogió en esta tierra, al aceptar o al rechazar a Cristo. Hoy es la decisión tuya y la mía. ¿De dónde terminaremos? Si con Cristo en el cielo nuevo y la tierra nueva, o con Satanás en el lago de fuego. Y la decisión es sencilla, es realmente quién es Cristo para ti. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, si realmente usted y yo reconocemos que Jesucristo es el Salvador de nuestra vida y nos arrepentimos y lo reconocemos y lo aceptamos en nuestro corazón, nuestra vida está segura en Cristo y estará separada de la condenación. Pero si no, dice la Biblia claramente que por cuanto nacimos en pecado, somos hijos del diablo. Y si morimos en pecado, iremos a donde va nuestro padre Satanás, porque los hijos irán a donde va su padre. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, hoy es el día de arrepentirse, de reconocer que de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies eres un pecador y que hay un solo Salvador entre Dios y nosotros, un solo mediador, un solo abogado, un solo sacrificio, una sola sangre, y es la sangre de Cristo. Por eso hoy te invito a arrepentirte y a invitar a Jesús a tu corazón. Porque de lo contrario, el final que está reservado para Satanás también será el final para ti. Pero si crees, el final que fue reservado para Cristo será el final para todos aquellos que creemos en Él. La gloria de Dios por los siglos de los siglos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque el Señor le ha placido hacer un plan y revelárnoslo para que hoy nosotros estemos seguros de cuál será nuestro destino y cuál será el destino de aquellos que también son los enemigos de Dios y de su iglesia, de todos nosotros. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo hoy te damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos de estar en Cristo, de estar seguros. Gracias, Padre, por rescatarnos del dominio de Satanás, de las garras de Satanás, de la esclavitud a Satanás, por ser esclavos del pecado y ser esclavos del mundo. Y gracias por trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y gracias porque hoy estamos seguros, gracias a nuestro Señor y Salvador y a su obra perfecta por nosotros. Ruego misericordia a Dios para los que no han llegado. Clamo en el nombre de Jesús por aquellos que no han llegado, por aquellos que son tuyos y deben llegar. Y oramos para que tu palabra llegue al corazón de ellos. A través de la boca de otros, a través de los medios virtuales, pero que llegue tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo obre en ellos como obró un día en nosotros, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y para que nos conceda la gracia de arrepentirnos y escapar de los lazos en que el ser humano está esclavo a voluntad de Satanás, y nos dé la gracia de ser liberados de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la muerte, y nos dé la gracia de disfrutar la libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Tu bendición y tu gracia sea para todos. Y gracias por ser nuestro Dios. Descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, amada iglesia y hermanos y amigos que nos ven desde cualquier lugar de la tierra. Gracias por sus oraciones a favor de nosotros. Y seguimos orando porque la iglesia La Vid tenga una propiedad, un lugar apropiado para congregarse en este lugar. Y su ayuda es de gran bendición. Dios les bendiga a todos.